buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y la historia de hoy va a girar en torno a un barco, el Richelieu, que fue el único acorazado que sirvió tanto bajo pabellón de la Francia de Vichy como de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial. Que por si no lo sabíais, recibió ese nombre en honor al cardenal Armand de Richelieu, uno de los mayores estadistas de la historia de Francia en la Edad Moderna, que había derrotado a los hugonotes apoyados por Inglaterra y había causado numerosos problemas a España durante la Guerra de los 30 años. Este tipo. La idea de construir al Richelieu junto a su gemelo el Jean Bart, por aquel entonces los dos mayores acorazados proyectados por Francia, estuvo motivada por los vaivenes de las potencias de la época en lo que respecta a su política de equilibrio naval. Y es que hay que recordar que los acorazados, más que un arma en tiempos de guerra, eran un elemento de disuasión en tiempos de paz. Vamos, para entendernos, que los acorazados hacían el papel que más tarde jugaron las bombas atómicas y los arsenales nucleares en la Guerra Fría. Ya que partiendo de la base de que cuanto mejor fuese un acorazado cualitativamente y en mayor número se poseyese, se podría estrangular el comercio de una potencia enemiga y forzar a su población a rendirse por hambre. Por eso mismo, los acorazados eran una baza disuasoria perfecta para evitar conflictos. De hecho, se intentó limitar su número en tratados navales como por ejemplo los de Londres y Washington, más o menos como lo que sucede actualmente en los acuerdos de no proliferación nuclear. Lamentablemente, estos pactos no evitarían conflictos porque a partir de 1935 las cosas empezaron a tensarse de verdad. Ese mismo año, de manera unilateral, Inglaterra firmó el Acuerdo Naval Anglo-Germano, en el que se autorizaba a Alemania a crear su propia marina de guerra siempre que no superase en un 35% al tamaño de la británica. Algo que obviamente cabreó a Francia porque de repente le salió un inesperado competidor en el Mar del Norte. Sin embargo, la peor noticia que podían recibir los franceses vino del Mar Mediterráneo, cuando Italia puso la quilla del acorazado Littorio, este coloso de los mares. Además de proyectar otros dos acorazados gemelos, el Vittorio Veneto y el Roma, haciendo perder de esta manera la hegemonía naval de Francia en el Mare Nostrum. A raíz de todo ello, los ingenieros franceses trabajaron a destajo intentando restablecer el equilibrio en el Mediterráneo, diseñando para eso los dos acorazados de clase Richelieu, el propio Richelieu y el Jean Bart. El Richelieu fue construido en dique seco sobre el arsenal naval de Brest, siendo posteriormente sus tres secciones ensambladas en el agua a fecha de 17 de enero de 1939. Sus características fueron las siguientes: 43.385 toneladas de peso, 242 metros de eslora, 33 metros de manga, 10 metros de calado. La tripulación era de 1.560 hombres. Poseía un blindaje principal de 430 milímetros de acero en torres, 327 milímetros en algunas secciones de la cintura, 150 milímetros en cubierta y otras corazas menores, siendo su velocidad máxima de 32 nudos. El armamento estaba comprendido en dos torretas a proa con 8 cañones, es decir, 4 cada una, todos de 380 milímetros. A esto había que sumar 9 piezas secundarias de 152 milímetros en los costados y otras 12 de 100 milímetros,
así como 8 cañones antiaéreos de 37 milímetros y 20 ametralladoras. Además, la nave incluía una serie de catapultas para lanzar 4 hidroaviones de reconocimiento Loire 130. El buque no estaría terminado para la Segunda Guerra Mundial, ya que las obras concluyeron el 15 de junio de 1940, es decir, justo un día después de la caída de París en manos del ejército alemán. A los 3 días de su construcción, el 18 de junio, el Richelieu zarpó del puerto de Brest para evitar ser capturado por los alemanes. Aparte de la tripulación, a bordo iban 250 cadetes evacuados de la Academia Naval y también un cargamento de oro del Banco de París. Durante la huida estuvo escoltado por 2 destructores, el Vogeux y el Frondeur. Y precisamente no tuvo una travesía tranquila, pues durante el trayecto fue atacado por la Fuerza Aérea Alemana, en concreto por bombarderos Junkers Ju-88, estos bimotores. Por suerte las bombas erraron en el blanco, pues solo levantaron géiseres de agua a su alrededor. Pasado el peligro, el Richelieu navegó por el Océano Atlántico hacia el sur para refugiarse en las colonias del África Occidental francesa, exactamente en la base de Dakar, en Senegal, donde amarró el 25 de junio de 1940. Allí la tripulación juró lealtad al nuevo régimen de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Pétain, que colaboraba con Alemania, enterándose también de que ahora su patria se encontraba en guerra con el Reino Unido, su antiguo aliado. Y es que inesperadamente, el 7 de julio de 1940, se presentó ante Senegal el portaaviones británico HMS Hermes, haciendo despegar de su cubierta a 7 torpederos Swordfish. Aquí tenéis una imagen del barco y de los aparatos, los cuales atacaron la base e impactaron con 2 bombas al Richelieu, deformándole su eje interior y abriéndole un boquete de 9 metros por el que ingresaron 2.400 toneladas de agua. Obviamente, ante estas averías, el buque tuvo que estar efectuando reparaciones todo el verano. Sorprendentemente, al cabo de 2 meses, la Marina Real Británica regresó a Dakar con todo el grueso de la Royal Navy, en esta ocasión con la pretensión de invadir directamente Senegal. Con esta inmensa flota que echó anclas el 23 de septiembre de 1940, venía el portaaviones HMS Ark Royal, así como los 2 temibles acorazados HMS Barham y HMS Resolution, El enfrentamiento, conocido como Operación Menas o Batalla de Dakar, transcurrió así. La batalla de Dakar comenzó a las 10 horas del 23 de septiembre de 1940. El papel del Richelieu durante este duelo fue el de actuar como batería flotante desde el dique, disparando sus grandes calibres de 380 milímetros. Al mando del capitán Paul Marsin, las piezas del buque no hicieron impacto alguno en la Marina Real Británica, la Royal Navy, pero mantuvieron alejados a los peligrosos acorazados HMS Barham y HMS Resolution, mientras los destructores franceses navegaban por delante del puerto, asegurándose de que nadie se aproximase a la costa y dificultando el tiro de los ingleses con unas cortinas de humo. El portaaviones HMS Ark Royal intentó sin éxito atacar al Richelieu con torpederos Swordfish que erraron con sus bombas, siendo en la incursión abatidos 2 de los aparatos.
Solamente el acorazado HMS Barham impactó con un proyectil de 381 milímetros en el Richelieu, partiendo dos de los tubos de los cañones en una de las torres de proa. Sin embargo, pronto el acorazado francés se vengaría, pues algunos de sus marineros que operaban en una de las baterías costeras en el litoral alcanzaron al HMS Barham y lo dañaron gravemente, forzándole a regresar a Gibraltar. Transcurridas 24 horas de intensos bombardeos sobre Senegal, el 24 de septiembre, los demás cañones de costa y unidades de la Marina francesa vapulearon al resto de la escuadra inglesa, la cual no tuvo más remedio que desistir de su intento por desembarcar en África y replegarse. Así fue como la batalla de Dakar concluyó con una victoria indiscutible de la Francia de Vichy sobre el Reino Unido. La victoria francesa en la batalla de Dakar fue el mayor triunfo naval de la Francia de Vichy en la Segunda Guerra Mundial, en parte gracias al acorazado Richelieu. Sin embargo, el buque permanecería en puerto durante el resto de la primera mitad del conflicto sin arriesgarse a salir a alta mar. Cuando Estados Unidos invadió el Marruecos francés en noviembre de 1942 durante la Operación Antorcha, el Richelieu no pudo tomar parte en la campaña debido a que se encontraba muy alejado en sus bases de Dakar. Sí lo hizo su gemelo, el Jean Bart, que fue dejado totalmente fuera de combate en la batalla naval de Casablanca, sin duda el mayor desastre marítimo de Francia frente a la flota estadounidense, por muchos considerada como el Trafalgar francés del siglo XX. Aquí podéis ver al acorazado completamente destrozado en el puerto de Casablanca. Por cierto, los daños fueron tan graves que no podría ser reconstruido hasta 1949, es decir, 4 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Una vez la Francia de Vichy capituló en el África occidental francesa, sin haber tenido tiempo el Richelieu de participar en los combates contra Estados Unidos, el acorazado se rindió a las tropas norteamericanas e inmediatamente fue enviado a Nueva York para ser modernizado. Aquí podéis ver una fotografía pasando por debajo del puente de Brooklyn. Después de ser actualizada la nave en los astilleros norteamericanos, el acorazado Richelieu pasó a formar parte de las fuerzas francesas navales libres, jurando su tripulación lealtad al general Charles de Gaulle. La primera misión del Richelieu bajo pabellón de la Francia libre fue escoltar al portaaviones británico HMS Furious, durante los bombardeos a las posiciones del ejército alemán en la costa occidental de Noruega. De las frías aguas del Mar del Norte, el acorazado fue trasladado a las cálidas aguas de los trópicos, concretamente al sur de la India, en la isla de Ceilán y en la base de Trincomalee para operar en el Océano Índico. Desde este puerto navegó hasta Indonesia, por aquel entonces ocupada por Japón, para bombardear con sus cañones la isla de Java y la isla de Sabang. Fijaos bien en esta imagen para haceros una idea de los destrozos causados por las piezas del Richelieu y de otros buques de la Marina Real Británica en la isla de Sabang. Más tarde se dirigió a las islas Andamán y Nicobar, una provincia de la India libre al frente del carismático líder nacionalista Chandra Bose, donde entre los días 22 y 27 de julio de 1943 arrojó nada menos que 81 proyectiles de alto explosivo y de 381 milímetros, arrasando las posiciones indo-japonesas en la llamada Operación Crimson.
A lo largo de todo el año 1944, el Richelieu estuvo realizando labores de escolta y seguridad en el Océano Atlántico, en el África Occidental francesa y por primera vez en la Francia metropolitana, que recientemente había sido liberada por los aliados. Al año siguiente, a inicios de 1945, volvió a la Guerra del Pacífico. Por segunda vez, el Richelieu bombardeó la isla de Sabang en Indonesia y también los territorios de la India Libre en las islas Nicobar y Andamán, causando desperfectos muy graves en esta última, concretamente en la capital de Port Blair. A continuación participó en la batalla del Estrecho de Malaca entre la isla de Sumatra y Malasia, persiguiendo al crucero japonés Haguro, al que arrinconó en su ida hacia el puerto de Singapur cuando fue emboscado y hundido por 5 destructores británicos. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, el Richelieu tuvo la mala suerte de colisionar con una mina submarina japonesa que no estaba desactivada y que le causó daños leves. Afortunadamente, eso no impidió a la nave estar presente en la ceremonia de capitulación del ejército japonés cuando los aliados recuperaron la plaza de Singapur. Sin embargo, el final de la Guerra del Pacífico no implicó el final de las operaciones bélicas para el Richelieu, pues justo a los pocos días empezó la Guerra de Indochina entre las autoridades coloniales de Francia y los comunistas del Viet Minh. Así fue como entre finales de 1945 y principios de 1946, el Richelieu se dedicó a transportar tropas francesas hasta el puerto de Hanoi, en Vietnam. Aquí podéis ver una foto del acorazado durante la Guerra de Indochina. De hecho, el propio Richelieu bombardearía las posiciones del Viet Minh y volatilizaría a numerosos soldados vietnamitas en el sector de Nha Trang. Después de participar en la Guerra de Indochina, el acorazado fue enviado a Francia para servir como buque de entrenamiento. Como consecuencia de más de una década de paz, en 1956 el Richelieu pasó a la reserva, siendo dado de baja en 1967 y desguazado definitivamente en 1968. Aquí podéis ver una de sus últimas imágenes en el puerto de Brest. Antes de acabar, y como hago de costumbre, me gustaría recomendar el siguiente libro: Acorazados de la Segunda Guerra Mundial, un estudio técnico 1921-1945 del autor Manuel González López y publicado por la editorial HRM. Aunque es una obra técnica, tal y como dice el propio título, el autor lo explica con tanta claridad, tanta amenidad y casi lo mete a cucharaditas que es fácilmente entendible por todo el mundo y se lee muy rápido. De hecho, una de las cosas que más me han gustado es que la obra se detiene en cada acorazado para explicarnos el porqué de su construcción, es decir, aquello a lo que nos hemos referido al principio del vídeo sobre la política de equilibrio naval de la época, además de divulgarnos muy bien la historia operativa de cada buque durante la Segunda Guerra Mundial, ya sean por ejemplo los británicos King George V y Prince of Gales, los norteamericanos Washington, Dakota o Iowa, los alemanes Bismarck y Tirpitz, los japoneses Yamato y Musashi, algunos franceses como el propio Richelieu, también los italianos como el Littorio, el Vittorio Veneto, etcétera, etcétera. Es más, otra de las cosas que más me han encantado, y no sé si os habéis fijado, es que en la portada aparece el acorazado Richelieu del que hemos hablado hoy. Venga, que si os interesa, aquí os dejo la página web de la editorial:
www.hrmediciones.com. Hasta aquí la historia de este magnífico acorazado, el Richelieu, que luchó junto a las potencias del Eje y de los aliados, combatiendo por un lado contra Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también contra Alemania y Japón. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros al canal y visitar mi página web www.eurasia1945.com. Y recordaros que ya falta una semana para que salga mi nuevo libro el día 7 de septiembre de 2020. El Frente de China, volumen 1, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1931-1939. Os dejo una imagen de la portada justo al acabar el vídeo y deciros que lo podéis adquirir a través del apartado tienda de la web de Eurasia 1945, que yo os lo mando y lo firmo. Adiós.